Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que he visto que últimamente en mi algoritmo y lo he visto en noticias y de hecho un medio de comunicación me escribió para ver si podía ayudarlos a orientar sobre este tema. Así que está empezando a salir en las noticias internacionales, la verdad no en medios nacionales aquí en México, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero sí comienzo a verlo cada vez más en en países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, el tema sobre de quién será el nuevo Dalai Lama y sobre todo en el contexto que el próximo 6 de julio el Dalai Lama estaría cumpliendo 90 años. Y en el contexto que se tiene de la noticia de la sucesión es que el mismo Dalai Lama había dicho que a los 90 años él diría cómo sería su sucesión, cómo sería la forma o las directrices para elegir a su sucesor. Hay que recordar que en el caso del Dalai Lama, que es en el contexto del budismo tibetano, tienen un sistema de reconocimiento de la próxima existencia del Dalai Lama, conocido como sistema del Tulkus, el cual es muy peculiar este sistema. Así que el día de hoy vamos a analizar por qué esto tiene una gran coyuntura en el mundo actual, sobre todo que de hecho es una cuestión geopolítica importante, pero también vamos a analizar desde la forma doctrinal de este tipo de sistemas que se lleva a cabo dentro del budismo tibetano. Así que vamos a comenzar a analizar este tema. ¿Por qué es tan importante esta vez el cumpleaños del Dalai Lama? Porque justamente este 6 de julio, aparte de que cumple 90 años, él había indicado que va a comenzar a presentar el marco de su plan de sucesión. Esto es muy importante porque se prevé que este miércoles 2 de julio él presente o al menos deje una orientación para que se designe a su sucesor durante una ceremonia, durante los festejos de su cumpleaños. De hecho, ya comenzaron este fin de semana los festejos de su cumpleaños. Y pues, ¿por qué es importante o por qué tiene tanta cabida en las noticias, sobre todo de geopolítica? Porque tenemos a un jugador que está sobre la mesa y este es China. China, hay que recordar que lleva ya años en el territorio tibetano, que de hecho por eso el Dalai Lama se exilia hace 50 años, y China mantiene el control del territorio tibetano. Eh, Han pasado 50 años de esta invasión y esta ocupación de China y realmente pues no ha habido mucho movimiento, digámoslo, en cuanto a una salida para el Tíbet. En realidad, por ejemplo, se ha propuesto en algunos años que no se vea como una independencia del territorio, sino digamos, un territorio con autonomía, pero bajo digamos, como el protectorado chino, pero realmente no ha existido algún avance sobre el tema. Incluso tenemos el caso en donde China ya ha influido o ya ha intervenido dentro de la propia religión budista tibetana, en donde vimos en 1995 que impuso a su propio Panchen Lama, en el cual insistió en una sucesión de algo que se le llama como la urna dorada, que es un ritual que se llevaba tradicionalmente a cabo y limitar los renacimientos de los maestros dentro de las fronteras. Por eso es tan importante a nivel geopolítico que exista una sucesión del Dalai Lama, es del interés justamente de China. Este ritual de la urna dorada es un método que fue introducido en el año 1793 por el emperador Qianlong de la dinastía Qing para seleccionar de una manera oficial a los maestros budistas
o estas reencarnaciones importantes del Lama, incluido el Dalai Lama. ¿En qué consiste este método? Básicamente se coloca el nombre de de las participantes en unos rollos de papel dentro de unas cápsulas de marfil, se pone una urna dorada decorada con símbolos imperiales y hay un funcionario imperial que en tiempos antiguos es un representante de la corte de Lhasa. Lhasa es la capital de Tíbet, que extrae al azar uno de los nombres frente a testigos religiosos y políticos. El niño cuyo nombre es elegido es proclamado la reencarnación legítima. ¿Por qué es polémico este método? Primero, porque nace de una imposición imperial. Fue una medida colonial del imperio Qing para controlar el poder religioso en Tíbet. También se prevé que este método pues, sea una injerencia china moderna, que la República Popular China lo use como justificación para intervenir en la elección de altos lamas y afirmando que es un ritual histórico y legítimo. Y también la oposición del gobierno tibetano en el exilio, que sostienen que los verdaderos procesos tradicionales incluyen, por ejemplo, a los oráculos tibetanos, sueños, visiones y no un sorteo imperial. ¿Se ha utilizado realmente este método de elección de la urna dorada? Sí, y para elegir a Dalai Lama, pero no ha sido lo común. Se utilizó, por ejemplo, para elegir al 10º y al 11º Dalai Lama. Para el 14º Dalai Lama, que es el que actualmente tenemos a Tenzin Gyatso, se dijo que se había usado, pero esto simplemente para satisfacer a los chinos. ¿Por qué es tan relevante este método ahora? Porque es el método que China afirma que se utilizará para elegir al próximo Dalai Lama y debe de ser reconocido usando el método impuesto por China. Sin embargo, el Dalai Lama lo rechaza por completo, diciendo que ningún gobierno tiene una autoridad sobre su renacimiento. Ahora, pero ¿de qué sistema estamos hablando del hecho de reconocer las reencarnaciones de los lamas? Estamos hablando de la figura del tulku. ¿Qué es el tulku? En tibetano es sprulsku, literalmente es un cuerpo de emanación. Y doctrinalmente se le ha tratado de ligar hacia el concepto mahayana de los tres cuerpos del Buda, el Trikaya, y especialmente con el Nirmanakaya o el cuerpo de manifestación. Básicamente se cree que un tulku es digamos, como una especie de reflejo o de emanación de los maestros e incluso de bodhisattvas que se mantienen en el mundo para ayudar a los demás seres a despertar. ¿Cómo es el sistema de Tulkus para reconocer a un nuevo maestro reencarnado? Que está mal dicho eso, pero digamos, ¿cómo lo hacen para reconocerlo? Pues esto les va a ser muy familiar porque es la forma en cómo también reconocen a los avatars en la serie de avatars, porque evidentemente se inspiran en esto, que básicamente es cuando un maestro muere, se considera que su continuo mental va hacia otro cuerpo por compasión para seguir enseñando las enseñanzas de Buda. Así que a través de oráculos, visiones, sueños y señales, como indicaciones que dejó el maestro antes de morir, se usan para guiar la búsqueda. Se identifican posibles niños candidatos que han nacido poco después de la muerte del maestro. Se les hace algunas pruebas como reconocer objetos personales, responder correctamente a algunas preguntas y comportarse de una forma especial. Un comité religioso, a veces político, reconoce oficialmente al nuevo maestro o digamos, bueno, la continuación del maestro y el niño entra a un monasterio donde se recibe una educación intensiva como un nuevo lama. ¿De dónde surge este sistema de tulcos históricamente? Pues surge en el siglo XIII como la línea de los karmapas de la escuela Kagyu. Luego es adoptado por otras escuelas, incluyendo la Gelupa, que es la línea de los Dalai Lama en el siglo XV. Se convierte en un sistema de sucesión espiritual e institucional algo único en el budismo mundial.
¿Esto qué significa? Sí, el budismo tibetano es el único que tiene este sistema de elección. Ningún tipo de budismos, de los otros budismos, no tienen este sistema. Y si bien todas las noticias que vamos a ver van a estar en torno a la situación geopolítica del Tíbet con China, muy poco vamos a ver con respecto de este tema que es, bueno, estaremos frente a lo mejor a un sistema que sea más cultural tibetano, pero que a su vez no esté tan cercana a las enseñanzas del Buda. Esto es yo creo que es una pregunta válida que tenemos que analizar. Como bien lo dijimos, tenemos, por ejemplo, en esta tabla tanto el tibetano, el pali y el sánscrito, sabiendo que el pali es la lengua con la que se escribió el canon pali, que es el canon que tiene el budismo del suroeste de Asia, o sea, el Theravada, y el sánscrito, que es una lengua que también se escribió enseñanzas del Buda, no sobrevive, pero sobrevive gracias a el canon chino y tibetano. Entonces, vamos a analizar sobre todo esto que nosotros conocemos como renacimiento, cómo se entiende. Como bien lo habíamos dicho, el término en tibetano es Sprul Sku, mientras que en pali es Punabhava o en sánscrito, que básicamente es muy parecido, es Purnabhava. La traducción literal de este término es un cuerpo de emanación, o sea, ellos entienden que es una emanación este tipo no es una reencarnación, sino estamos hablando de algo que es ya de por sí un cuerpo de emanación, como lo vimos el Nirmanakaya. Mientras que en el pali y en el sánscrito no hay una figura como tal, sino se entiende al renacimiento como un nuevo devenir o una nueva existencia. Esto tiene diferentes connotaciones, mientras en el tibetano a la figura del tulku se le entiende como una manifestación consciente de un maestro previamente reconocida, pues en realidad el pali en el sánscrito pues es un renacimiento condicionado sin un alma fija. Esto significa que es un continuo mental. Aquí es donde doctrinalmente entran en conflicto porque primero se argumenta de que a lo mejor el sistema de tulkus al final reconoce o tiende a contradecir el aspecto de Anatman que es tan esencial en el budismo, que es básicamente la no esencialidad, aunque se defiende diciendo que es un cuerpo de emanación, eh, la crítica que se viene doctrinalmente es hacia, pues sí, pero acaba siendo un reconocimiento hacia la esencia de un maestro. Y ahí es donde rompe doctrinalmente con los principios de el Buda. Por eso, como budistas deberíamos de desterrar de nuestro vocabulario la palabra reencarnación, porque no es propiamente una doctrina budista. La doctrina budista que deberíamos de sostener es el renacimiento. ¿Por qué? Porque como ya tengo un video en Dharmata que los invito a que vayan ahí a ver, que es muy interesante, que es justamente la diferencia entre renacimiento y reencarnación. ¿Cuál es la gran diferencia? Y básicamente, y para no entrar a tanto detalle porque no es el tema del video, es el renacimiento es un continuo mental, algo que fluye, y la reencarnación es algo esencial que cambia el envase, pero sigue una esencia. Eso es la gran diferencia. Y aunque para ustedes a lo mejor muchos de ustedes dirían, ay, pues básicamente suena parecido, no es lo mismo y las implicaciones son profundamente distintas. Sin embargo, pues bueno, ahí es donde viene como el problema doctrinar con el sistema de Tulkus, que a final de cuentas el concepto de reencarnación clásica justamente postula un Atman inmutable, o sea, una esencia que cambia. Y eso contradice, de hecho, el Buda era crítico de esa creencia. Y pues, de hecho, el Dalai Lama mismo ha tenido que salir a decir que lo adecuado es decir rebirth, o sea, renacimiento y no reincarnation. Tiene que ver entonces con un sistema de tratar de localizar, si lo pusiéramos en términos como tratar de conciliar las doctrinas, es tratar de localizar dónde ese continuo mental
regresa de alguna manera. Pero bueno, hay otras implicaciones doctrinales en donde por eso las otras escuelas budistas no sostienen este tipo de figuras doctrinales como los tulkus. Y este sistema tiene puntos bastante críticos. Por ejemplo, y uno de los más importantes es la tensión que existe con las doctrinas básicas del budismo, como lo es Anatman. ¿Cómo podemos entender a un continuum identificable con la negación de la esencia? Si estamos hablando que existe este continuo flujo, cómo este sistema identifica algo que ahora ya no es lo mismo anteriormente porque está en este flujo, sin embargo se le sigue dando esta connotación. Parece que recaemos en el concepto de esencia. Entonces, hay una tensión doctrinal en el sistema de Tulkus. También, pues crea una centralización del poder. Al reconocer un niño, la élite monástica controla los recursos durante su minoría de edad. Hay que recordar que muchos de estos niños se hacían básicamente dueños desde chiquitos de palacios y de pues una comunidad que sostenía, ¿no? Se hacen redituables, digamos, esta figura. Y esto es eh, es un, es un campo fértil para la explotación infantil. De hecho, en la actualidad, Ocelita, que fue reconocido hace años cuando fallece Lama Yeshe como el renacimiento de la Mayeshe, ha hablado abiertamente de este tema, de decir que sufrió de cierta manera una explotación infantil, que decían, me tenían horas ahí en las iniciaciones, en las charlas y toda esta cuestión, y yo era solamente un niño. Es bastante interesante que Osel salga a hablar acerca de este tema, porque a lo mejor el sistema de Tulku es anacrónico y a nuestro tiempo. También la politización, que a final de cuentas el tema de todo lo que se va a ver en los diarios en estos días se va a centrar en esto, en la tensión de China y el Tíbet. También pues una selección subjetiva, en realidad depende de mucha interpretación, muchas cuestiones místicas de oráculos, pruebas, objetos, que realmente pues no tenemos, o sea, entra en la especulación y no podemos tener un sistema real que no se pueda contaminar, ¿no? Y pues a final de cuentas también existe en la modernidad un escepticismo de parte, por ejemplo, de jóvenes tibetanos que ya viven en grandes urbes fuera de Dharamsala y fuera del Tíbet, que empiezan a cuestionar las prácticas globales, que empiezan a cuestionar el sistema de Tulku y también si realmente es un sistema que realmente a lo mejor empieza a ser anacrónico. Les digo, Ocelita, que él lo experimentó en carne propia, ha hablado de este tema bastante interesante. ¿Qué escenarios podemos tener frente a la sucesión del Dalai Lama hablándolo ya en un tema geopolítico? Primero, pues un escenario de un sucesor elegido en el exilio. El Dalai Lama básicamente define las pautas de un niño y el niño nace fuera de China. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues básicamente tiene una legitimidad por parte de los seguidores del Dalai Lama y del gobierno en el exilio del nuevo maestro o de este nuevo niño, pero definitivamente el gobierno chino lo va a rechazar. También está el escenario que China ponga su propio Dalai Lama, ¿no? Que China utilice el método, por ejemplo, de la urna dorada para elegir el nuevo Dalai Lama. ¿Qué va a pasar? Pues corremos el riesgo de que exista un cisma en el budismo tibetano, donde existan dos Dalai Lama, uno que dejó puesto el Dalai Lama fuera, que nazca fuera de China, y otro que ponga China, ¿no? Y también hay un tercer escenario que de hecho lo ha manifestado el Dalai Lama y aquí yo siento que está interesante, que es dar fin a la institución. El Dalai Lama ha declarado que puede ser que a lo mejor este sistema ya se tiene que convertir en algo democrático, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este escenario, a lo mejor el Dalai Lama dice, se acaba la sucesión y se procede a otro, ¿no? Por ejemplo, el Dalai Lama se puede elegir dentro de los lamas que existen democráticamente o, por ejemplo, el liderazgo del Dalai Lama pasa a un consejo de lamas, ¿no?
y así daría fin a una institución que lleva muchos años en la actualidad. Así que como ustedes ven, aquí tenemos un tema de suma relevancia. ¿Por qué? Primero, por las implicaciones geopolíticas, que es como les digo, las noticias se van a detener en este tema, van a hablar acerca de esto porque tienen implicaciones muy importantes geopolíticas para los tibetanos, para India, para China y para el resto del mundo. Tratar de que, o sea, que China quiera poner a su propio Dalai Lama y los tibetanos tengan a su propio Dalai Lama, esto puede ser muy, muy complicado y puede poner tensa la relación que existe o la dinámica que se ha dado en esto que ya de por sí es un tema bastante complicado. También doctrinalmente yo siento que es muy importante como nosotros los budistas. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a algo muy importante. Hace un par de años atrás hubo la polémica del Dalai Lama con lo del niño y yo sí pude ver un gran golpe que se le dio al budismo en Occidente. Tal vez no pasó esto en Asia, porque al final de cuentas en Asia tiene más estructura el budismo, pero en Occidente el Dalai Lama, aunque sea representante solamente del budismo tibetano, es una imagen o es una figura en la que se le relaciona cualquier tipo de budismo. Para las personas que no son budistas y desconocen el budismo, para ellos es como si fuera el papa budista. Entonces, si él hace algo mal, daña al budismo en general. Y esto también es un riesgo porque ahora que si el Dalai Lama, por ejemplo, en los próximos años llega a fallecer, de cierta manera se queda huérfano el budismo occidental, por llamarlo de alguna forma, aunque no seas tibetano, de una figura relevante. Y hay que recordar que los grandes maestros ya están en una edad muy grande. Hace años acaba de fallecer Thich Nhat Hanh. Y Thich Nhat Hanh, digamos que para mí era el segundo más popular después del Dalai Lama. Y entonces, como budistas en Occidente, nos obliga a repensar qué liderazgos necesitamos. Necesitamos nuevos liderazgos, tanto monásticos como también laicos. Actualmente están surgiendo nuevas figuras y también es importante porque surgen figuras que hablan nuestro idioma en español y todo este tipo de cosas, pero también nos deja pensando eso. El Dalai Lama va a crear un vacío global de una figura que puede ser llenado por alguien o puede ser llamado por muchos. ¿Qué pasará con esto? Y es bueno que empecemos a platicar como comunidad budista qué es lo que nosotros queremos y también a cuestionar el sistema de Turkus, que como les vimos, hay puntos bastante cuestionables que realmente nos deja la reflexión si esto está alineado con el Dharma. Si ustedes se fijan, la mayoría de la discusión y de la importancia del sistema de Turcos que se va a debatir va a ser en el terreno geopolítico, no se está platicando en un aspecto doctrinal. Así que esto va a ser muy interesante de presenciar. Este miércoles estaremos muy expectantes a lo que el Dalai Lama declare, qué es lo que pasará con su sucesión y así poder hablar y abrir estos foros y hacerlo desde el respeto, pero críticamente como practicantes del Dharma. Así que muchísimas gracias, Dharmáticos, por estar aquí. Es un tema que quería sacarlo ya porque se vienen días de mucha discusión y debate de esta cuestión. ¿A ti qué te parece? Me gustaría que aquí abajo en los comentarios me digan, ¿tú crees que el sistema de Turcus debería de seguir o tú opinarías de que ya es algo que debe de trascender y se debe de entender de diferente forma? ¿Tú crees que sí tiene coherencia el sistema de Turcus con las enseñanzas del Buda? Platícamelo aquí abajo y pues gracias Dermáticos por estar aquí. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buda pues yo. Nos vemos a la próxima. Bye.